Muchas personas me preguntan con respecto a las cartas natales que están estudiando cómo ver una carta natal, por dónde comenzar, cuál es el secreto para poder leer, independientemente de toda la información recibida. Entonces, básicamente esto es muy personal, cada astrólogo utiliza su sistema, pero lo que yo hago es comenzar viendo el sol. Entonces sabemos el signo, el sol es básico. En este caso el sol está en Piscis. Después vemos la luna y el ascendente, que son otros puntos claves y centrales. La luna en Capricornio, después el ascendente en Libra. Entonces ya analizamos que el sol y la luna están en signos femeninos de naturaleza introvertida, los que nos va dando un cierto matiz. Tanto el sol y la luna en Piscis, signo de agua emocional, sensitivo, y la luna en Capricornio, siempre la luna como búsqueda de la seguridad, en este caso en función de la materia. El ascendente en Libra lo abre. También observamos la preponderancia. Claramente en este caso no observamos mucho fuego en esta carta natal, solamente encontramos a Venus en Aries, que sería el único planeta en un signo de fuego. Después otro punto importante es observar si hay signos interceptados. En este caso no observamos. Cada cúspide comienza en un signo diferente, la casa 1 en Libra, la casa 2 en Escorpio, etc. Entonces cada casa comienza en un signo. Ya que los signos interceptados marcarían, en este caso no se da, alguna situación a resolver en esos signos interceptados. Después observamos los planetas retrógrados, que es importante, ya que es una energía que va a refrenar al planeta, lo va a demorar en su crecimiento hasta que supere una prueba kármica. Siempre el planeta retrógrado es una energía introspectiva que concluye alguna situación que está pendiente, o de la otra vida para los que creen en la astrología kármica, o simplemente por una cuestión genética o por la causa que fuera, pero el planeta retrógrado va a refrenar. En este caso encontramos a Mercurio, a Venus, a Júpiter y Plutón. Entonces esos 4 planetas están retrógrados y van a repercutir en esas casas astrológicas o también en esas áreas de vida que tiene que ver con la educación, con los sentimientos en el caso de Venus o las relaciones afectivas. Plutón retrógrado le cuesta soltar, Plutón es de naturaleza obsesiva cuando no puede expulsar o transformarse. Plutón tiene que ver con esa transformación que está dentro de lo más profundo de nuestro ser y cuando no libera rápidamente esa carga a nivel energético, se torna venenosa. Y finalmente Júpiter, retrogradando, que es otro de los planetas o el último de los planetas retrógrados, que muchas veces le va a costar expandirse o conectarse con el entusiasmo o con la buena energía jupiteriana. Después observamos a golpe de vista los aspectos. En este caso encontramos una cruz cósmica, hay 2T cuadrada, esto es esos triángulos donde hay oposiciones y cuadraturas. Las oposiciones son 180 grados, las cuadraturas 90 grados. Entre Marte, Júpiter, Venus, la Luna, Urano y Neptuno encontramos esas tensiones. Y observamos en el gráfico que hay una preponderancia de cuadraturas, que genera una tensión nerviosa muy importante. La persona va a ser muy dinámica, muy reactiva y con mucha aceleración con esta carta. Sobre todo si observamos muchas T cuadradas, muchas cuadraturas, la tensión nerviosa siempre va a ser constante. Y después obviamente a partir de ese momento, sabiendo que lo que predomina es una T cuadrada, también hay trígonos, si observamos, como el elemento preponderante de los aspectos positivos, que facilita dentro de las tensiones, que son muchas, una vida con muchas dificultades o donde va a tener que superar muchas etapas para lograr lo que quiere, pero tiene ciertas facilidades gracias a los trígonos como el principal aspecto armónico.
pero la cuadratura es la principal tensión. Entonces, básicamente, observamos el Sol, la Luna, el ascendente. También observar si el Sol y la Luna están en signos armónicos entre sí. En este caso, Piscis y Capricornio son signos armónicos entre sí. Y después observamos si hay planetas únicamente mal afectados o planetas únicamente bien afectados. El únicamente mal afectado va a generar una tensión adicional a esa energía planetaria, y el únicamente bien afectado va a estar poderoso para que la persona saque provecho de esa energía. En este caso el Sol no recibe tensiones, algo muy positivo porque el Sol es la propia voluntad. La persona va a ser voluntariosa independientemente de todas las tensiones que observamos en esta carta natal. Y los planetas únicamente mal afectados, que se dice Puma, así como el animal, en este caso encontramos a Venus y Júpiter, que va a tener que ver con los sentimientos, con el amor, y Júpiter con esa expansión, ese deseo de progreso. O también esa buena fortuna que con Júpiter prácticamente en el ascendente, está sobre el ascendente formando una conjunción, va a ser mucho más esquiva, no va a sacar tanto provecho de esa energía planetaria. Entonces, obviamente, cuando uno observa una carta natal tiene que dar algún consejo positivo, y en este caso va a estar más centrado sobre el Sol, que la persona va a tener que tener una voluntad, capitalizando lo positivo de una transformación. Está Plutón en trígono al Sol, independientemente que Plutón esté retrogradando, y además también contando con la energía de Urano, Neptuno y la Luna. Hay un sextil de estos tres planetas al propio Sol, que también favorece mucho a la naturaleza interna del sujeto, pues la Luna tiene que ver con las emociones. Si está bien conectado con el Sol, que es la voluntad, la persona va a estar proactiva, que tiene que ver con el Sol, en función de sus propios deseos, logrando esa armonía interna. Lo consciente es el Sol, lo inconsciente la Luna. De todas formas, obviamente es una carta difícil para la persona, va a tener que trabajar mucho, pero por ese lado encontramos el camino. Y después podemos ya de manual ir observando aspecto por aspecto. El significado del Sol sextil Urano, el significado del Sol trígono Plutón, la Luna cuadratura Venus, etc. Pero recién ahí, o observar los planetas en las casas astrológicas y los diferentes significados. La estructura de la carta es el Sol, la Luna, el ascendente, observar los planetas retrógrados, las tensiones, una carta con muchas menos tensiones y donde no hayan planetas retrógrados o planetas únicamente mal afectados, van a dar como resultado una vida sin tanta lucha. Si hay muchas tensiones, van a existir obstáculos, impedimentos, interferencias o situaciones a vencer en forma permanente. Obviamente con un buen Sol, la persona de alguna forma a través de su voluntad va a ir revirtiendo la situación. La carta natal es una semilla, se va abriendo, se va desplegando, las vivencias uno las va superando, va cerrando ciertas etapas de la vida, finalmente puede sacar provecho de lo mejor una vez que atraviesa esa experiencia vivida. Así que también, independientemente de la carta natal, hay que ver cuál es el significado positivo o cuál es el camino. También el nodo norte como guía de lo que venimos a realizar en nuestra vida, cuál es nuestra misión, en este caso en Sagitario, lo que le da a la persona ese deseo permanente de expansión independientemente de las dificultades que debe vencer. Así que estas son algunas características de cómo observamos una carta natal a vuelo de pájaro. Después vamos paso a paso observando cada casa astrológica y profundizando la información.